Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano. Las revueltas en Sudáfrica preocupan al Papa Francisco. El Papa Francisco reza por Sudáfrica, que vive las revueltas más violentas de los últimos 25 años. In quest'ultima settimana sono giunte purtroppo notizie di episodi di violenza che hanno aggravato la situazione di tanti nostri fratelli del Sudafrica, già colpiti da difficoltà economiche e sanitarie a causa della pandemia. Se estima que las protestas han causado al menos 215 muertos. Comenzaron el jueves 8 de julio con cortes de vías para apoyar al expresidente Jacob Zuma. Zuma fue encarcelado por corrupción, pero asegura que es perseguido injustamente. La mecha se extendió a las ciudades y se transformó en violencia y vandalismo. Los manifestantes denuncian injusticia y también una crisis económica y social que se suma a las consecuencias de la pandemia. Unitamente ai vescovi del paese rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili coinvolti perché lavorino per la pace e collaborino con le autorità per fornire assistenza ai bisognosi. Los obispos han condenado los actos criminales que se aprovechan de la situación y piden superar los intereses políticos, proteger la vida y preservar el bien común. Denuncian que falta un liderazgo eficiente en el gobierno y que hay prácticas antiéticas en los negocios. Las protestas continúan, pero son menos violentas. Por eso el Papa pidió a Sudáfrica que no olviden el deseo que les ha guiado para renacer en la concordia. El cardenal Maurice Piat cumple 80 años y pierde su derecho al voto en un eventual cónclave. Maurice Piat, cardenal obispo de Port Louis en Isla Mauricio, cumple 80 años y pierde el derecho a entrar en el cónclave. El Papa Francisco lo hizo cardenal en noviembre de 2016. El cardenal Piat fue anfitrión de Francisco cuando el Papa viajó a Isla Mauricio en septiembre de 2019. Allí celebraron juntos la misa y el cardenal le dio las gracias en nombre de los católicos. Maurice Piat preside además la Conferencia Episcopal del Océano Índico. Al cumplir 80 años pierde el derecho a votar en un eventual cónclave. Por lo tanto, de los actuales 221 cardenales, solo 123 son electores. La embajadora británica ante la Santa Sede nos dice: me ha conmovido la labor de las religiosas. Sally Exworthy, embajadora británica ante la Santa Sede, concluye actualmente su misión tras 5 años en Roma. Si algo le ha impresionado de la Iglesia, ha sido el trabajo callado y silencioso de muchas mujeres. Me ha impresionado especialmente la labor de las mujeres religiosas. Antes de llegar a Roma no conocía a ninguna religiosa, así que en mi primera Jornada Internacional de la Mujer me entrevisté con líderes religiosas británicas, probablemente todas las religiosas británicas de Roma, y pude escuchar sus historias. Era algo increíble, historias de servicio en lugares hostiles, en condiciones cambiantes y de abandono. Hablé sobre las motivaciones de su entrega, por qué decidieron hacerse religiosas y qué suponía la vida religiosa para ellas. Me dejó realmente conmovida. La lucha contra la trata de personas, el empeño por el respeto del medio ambiente o el diálogo interreligioso son causas en las que el Reino Unido y la Santa Sede han trabajado codo con codo. Creo que el Papa Francisco ha acertado al decir que las creencias religiosas no son algo privado y personal, sino que deberían afectar a tu comportamiento en toda tu vida. La etapa de esta embajadora británica tuvo un momento culminante en la Plaza de San Pedro con un santo inglés de alcance universal. El momento más importante de mi estancia aquí fue la canonización de John Henry Newman. Fue algo que ni pensaba que pudiera ocurrir. En su retorno a Inglaterra, las imágenes de esa jornada quedarán para toda la vida en la memoria de la embajadora Exworthy. Diseñan silla de ruedas que permite desplazarse sin ayuda de otras personas. Andrea De Palo usa la silla de ruedas y conoce los desafíos que supone. Por eso diseñó Avant Chair, que permite desplazarse sin la ayuda de otras personas.
Queríamos crear una silla de ruedas que ayudara a ser más independientes, estando más incluidos en la sociedad, pudiendo realizar solos las tareas más importantes del día a día, sin depender de otra persona. Las personas con discapacidad a menudo dependen de otros para realizar tareas sencillas. Con este modelo tendrían más autonomía, pues incorpora tanto movimiento lateral como vertical. El 55% de las personas con discapacidad que utilizan silla de ruedas necesitan ayuda cuando intentan realizar un traslado independiente. Eso significa que necesitarán un cuidador u otra persona que los ayude a levantarse o sentarse en la silla de ruedas. Avancer es un proyecto sostenido por la multinacional italiana energética Enel y por el banco BPM, una colaboración que Andrea De Palo considera muy importante para construir una sociedad inclusiva. Pienso que si trabajamos juntos podemos utilizar nuestra diversidad como una oportunidad para crecer y tener una visión diferente de los problemas y así hacer del mundo un lugar mejor. Con su invento, Andrea De Palo no solo ayudará a personas con discapacidad a llevar una vida más autónoma, sino que les inspirará a encontrar soluciones para los desafíos a los que se enfrentan todos los días. Ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 12 de San Mateo, tenemos ese texto maravilloso, donde se le acerca a alguien a Jesús en medio de la muchedumbre y le dice: Señor, te buscan tu madre y tus hermanos. Y Jesús, viendo a sus discípulos, le dijo: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos, los que cumplen la palabra de Dios. ¡Qué belleza! Algunos piensan de que el Señor le está dando un rechazo a su mamá. Y no. Le está dando un rechazo a sus amigos, a sus primos. Y no. Jesús lo que está haciendo en este momento es dándole una alabanza profunda, inmensa a su Santa Madre. ¿Por qué? Porque su madre es la primera que ha cumplido la voluntad del Padre. Su palabra al decir sí al Señor. De esta forma Jesús quiere dejar claro de que hay que ver mucho más allá de la sanguinidad, hay que ver mucho más allá de esos lazos familiares físicos. Debemos de ver también los lazos espirituales, que son mucho más profundos y que nos deben unir cada vez más a Él, a Dios. Hoy el Señor nos invita a que también veamos en la Santísima Virgen el modelo de discípulo. Aquella mujer que se entregó, aquella mujer que todo lo guardó en su corazón, aquella mujer que le dio a luz. Ella, su madre, su primera discípula, la mujer que cumplió su palabra, la mujer en el cual moró esa divinidad, ese templo donde el Espíritu Santo hizo su obra. Ella es la primera discípula de Cristo y por eso nosotros debemos de sentirnos dichosos de tener un ejemplo tan grande de madre, un ejemplo tan grande de hija, un ejemplo tan grande de amiga, un ejemplo tan grande de la Santísima Virgen como corredentora de la humanidad. Gracias, Señor, por este regalo maravilloso. Entregan créditos telefónicos como un salvavidas para los refugiados y sus familias. Más de 25 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a abandonar sus hogares, familias y comunidades en búsqueda de seguridad. Una de las pocas cosas que pueden llevar consigo es su teléfono móvil. Farm Credit of Refugees, una organización británica sin fines de lucro que se encarga de que puedan seguir utilizándolos para contactar a sus familias y acceder a servicios de ayuda. Para muchos refugiados, un teléfono móvil es la única posesión que pueden llevar desde su casa cuando salen a la carretera o viajan en barcos y camiones. También necesitan un GPS y cuando llegan a un país necesitan crédito para poder registrar su solicitud de asilo en ACNUR, lo que se hace a distancia utilizando teléfonos móviles.
El crédito telefónico es esencial para que los refugiados se mantengan seguros y conectados en zonas desconocidas. Incluso un inmigrante utilizó su crédito telefónico para encontrar a su hija. Ese usuario quedó aislado y desconectado de su hija pequeña. Ella acabó con otra familia que viajó al norte de Europa y se quedaron completamente aislados. No tenía forma de localizar a su hija, por lo que recurrió a nuestro crédito telefónico para mantenerse en contacto con las autoridades, lo que finalmente les llevó a reunirse con su hija unos meses después. Ogni essere umano anela una vita migliore e più felice e non si può risolvere la sfida della migrazione con la logica della violenza e dello scarto, né con soluzioni parziali. El Papa Francisco ha dado un lugar muy importante a los refugiados, pidiendo a la comunidad mundial que vea con compasión a los desplazados en todo el mundo. No es un inconveniente que estas personas estén aquí o que esta crisis esté ocurriendo. Todos deberíamos dar algún tipo de respuesta y deberíamos ver a estas personas como vecinos, porque si pasas un tiempo con ellos, verás que lo son. Los refugiados que han recibido créditos telefónicos han expresado su agradecimiento por el servicio, enviando videos de gratitud desde todos los rincones del mundo. Un recordatorio del lema de la organización: todos estamos conectados. Y ahora les presentamos la editorial titulada Democracia y Libertad de Prensa, en la voz de Omar Serrano, de la UCA, la Universidad Jesuita Centroamericana. Supongan ustedes que el equipo de fútbol que tiene la mayor afición cree que, precisamente por ser el más popular, tiene derecho a que los árbitros le piten a su favor y en contra de sus adversarios. En base a esto, recusa a todos los árbitros que no le favorecen y nombra solo a los que él quiere. Esto desnaturalizaría el deporte, porque un equipo puede tener la afición más numerosa, pero eso no le da licencia para no respetar las reglas del juego. Hasta el equipo más modesto merece respeto y jugar con el mismo reglamento. Si el conjunto que tiene más afición compra a los árbitros, ni al aficionado más fiel le gustaría, porque eso iría en contra de la esencia del fútbol. Pues algo muy parecido está pasando con el sistema político en El Salvador. Se ha pensado y se ha actuado bajo el supuesto de que tener la mayoría del respaldo popular da permiso para hacer lo que se quiera y se han desnaturalizado las reglas del juego. ¿Cuáles serían los árbitros en el sistema republicano democrático como el nuestro? La Asamblea Legislativa, el sistema judicial, la Fiscalía General de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública y otras instituciones. Tener respaldo mayoritario se ha interpretado como tener derecho a que todas estas instituciones, es decir, los árbitros del Partido de la Democracia, piten a favor de lo que hace el gobierno. Los diputados, los magistrados, el fiscal, los comisionados ahora no pitan lo que dice el reglamento, que en nuestro caso es la Constitución de la República, sino lo que dice el presidente, aunque contradiga la Constitución. Y dicen que cuando un gobierno no obedece a la Constitución, cambia la Constitución para que ésta le obedezca. Y también ese peligro lo tenemos muy cerca en nuestro país. A ningún aficionado que ame el fútbol le va a gustar, por mucho que quiera su equipo, que los árbitros le hagan descaradamente el favor, porque eso iría en contra de la esencia del fútbol. Pues eso está pasando en nuestro país con el ejercicio del poder. Y si los árbitros ya no son árbitros, sino que son empleados que obedecen, entonces ¿qué le queda a la democracia? Entre otras reservas que tiene nuestra sociedad, le quedan los medios de comunicación que tienen como misión informar a la ciudadanía. Entonces el poder crea sus propios medios, no para que digan la verdad, sino para que le hagan propaganda. Y a los otros medios se les va a intentar comprar para que no informen. Se les compra con publicidad, con sobornos, etc. Y a los medios y a los periodistas que no se pueden comprar, aquellos que se empeñan en decir la verdad y tratar de informar con objetividad, se les tratará de callar, de humillar, de acosar,
se les persigue y se les reprime para que solo quede sonando la misma canción en el país. Por eso dicen que si queremos conocer cómo está la salud de una democracia en un país, hay que ver el estado de la libertad de prensa. Y en El Salvador, la democracia se ha enfermado. Y nos vamos a Sudamérica, donde nos recibe nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, que nos ha preparado un reportaje especial de lo que acontece en el Perú. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Ya tenemos presidente para 5 años, ha sido ya nombrado el candidato Pedro Castillo, de tendencia comunista. La candidata Keiko Fujimori, de tendencia derechista, ha quedado a muy pocos puntos del primero. Esperamos que sepa gobernar bien y nos ayude a todos. Rezamos por él. Segundo, 260.000 maestros han recibido ya al menos la primera dosis, con lo cual se está ya hablando de retornar a las clases no solamente en zonas rurales, sino también en ciudades. Tercero, el Museo de Arqueología está presentando algo más de 100 objetos que son como semilla del Bicentenario después de 100 años. Y entre las cosas que ahí aparecen son pues las boletas de votación justamente de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori, entre otras cosas. También un kit del COVID-19 que nos ha visitado de una manera terrible en esta época que estamos viviendo. Cuarto, el actual presidente todavía Sagasti está hablando de cómo en enero se puede volver ya a las clases presenciales. Quinto, los templos ahora ya están recibiendo a más feligreses. Ha habido una temporada en que el templo estaba vacío, aunque podían venir. Ahora ya se va llenando, al menos los domingos, para la gente guardando un protocolo, pero ya participando de una manera viva y activa en la Eucaristía, lo cual es muy bueno, muy necesario. Sexto, el sábado se tuvo el primer concierto al aire libre, donde asistieron como 1000 personas en el campo de la exposición o de las exposiciones. Y esto pues es mérito del Ministerio de Cultura y del alcalde de Lima. Les felicitamos. Séptimo, ante la medalla de honor que ha concedido Sagasti, el presidente, a la Conferencia Episcopal por el programa Respira Perú, la ha recibido Monseñor Miguel Cabrejos, que es el presidente de la Conferencia Episcopal, y le ha agradecido también al presidente. En esta campaña la Iglesia consiguió más de 11 millones de soles y 25 plantas de oxígeno. Es un buen regalo para la sociedad peruana. Octavo, están circulando, atención, billetes de 100 soles que son falsos. Tienen la serie B459. Atención pues. Noveno, están disminuyendo las muertes, gracias a Dios. Décimo, los colegios de Lima y Callao no entrarán en el retorno a las clases semipresenciales. Y undécimo, peruanos participarán en 16 deportes en Tokio. Reportó el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Y hoy el santoral de la iglesia nos presenta el día de San Lorenzo de Brindis. Conozcamos un poco más de su historia. Su imponente figura, armada únicamente de un crucifijo que levantaba a guisa de estandarte, cruzaba por todo el frente a galope tendido.
y arengándolos redoblaba los bríos y la fiereza de los 20.000 guerreros cristianos que se batían con los 80.000 soldados turcos que pretendían expulsar de Hungría a los católicos. En la medida en que avanzaba esa batalla de Székesfehérvár, el padre Lorenzo de Brindis, cual si tuviera el don de la ubicuidad, era visto atendiendo al mismo tiempo a los heridos, administrando los sacramentos y la unción de los moribundos, orando en voz alta y en los flancos más débiles atizando el fuego de la fe de los combatientes cristianos para que no desmayaran. Su majestuosidad intimidaba a los enemigos que intentaban cazarlo con sus flechas y balas, pero contaba después Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Los proyectiles se desviaban o se enredaban en su hábito o en su espesa y luenga barba. Al finalizar la tarde, los otomanos derrotados se retiraron del campo, los vencedores también. El único que permaneció durante toda la noche en él, consolando a los heridos y asistiendo a los moribundos de ambos bandos, fue el padre Lorenzo de Brindis. Giulio Cesare Ruzzi, nacido en Brindis, en Italia, el 22 de julio de 1559, desde que empezó a balbucir las primeras palabras, desconcertó a sus padres porque luego de las misas a las que era llevado por sus papás, podía recitar textualmente los sermones pronunciados por los sacerdotes, y lo hacía con tal unción que a los 7 años fue invitado por el obispo a predicar en la catedral de Brindis, y al terminar, todos los asistentes lloraron de emoción y de arrepentimiento. Al morir su padre, se trasladó con su madre a Venecia y adelantó su preparación básica con su tío Pedro Ruzzi, rector del seminario de San Marcos, y en un santiamén estuvo listo para ser recibido en el convento capuchino con el nombre de Lorenzo de Brindis a los 16 años, edad en la que ya podía citar cualquier pasaje de la Biblia literalmente y comentarlo con precoz erudición. Con el fin de entender mejor los textos, se aplicó a estudiar hebreo, arameo, griego, caldeo, latín y luego, como para que no sobrara, aprendió alemán, francés, español e inglés. Y era tal la admiración por su preclara inteligencia que, siendo apenas seminarista, el arzobispo le encomendó la predicación de los 40 días de Cuaresma en la Catedral de Venecia por 2 años consecutivos. Y después de ser ordenado sacerdote en 1582, el Papa Clemente VIII le encomendó la evangelización de los judíos de Roma, a los que catequizó en hebreo y en arameo. A los 31 años, en 1502, fue elegido superior general de los capuchinos y reavivó el espíritu franciscano, dando ejemplo con su austeridad, su constante ayuno y oración, y se recorrió a pie a Europa entera, visitando todas las casas de la comunidad, y por donde pasaba abría nuevos monasterios, y su profunda y conmovedora predicación dejaba a su paso una estela formidable de conversiones. Aunque las vocaciones se multiplicaron, no aceptó la reelección en 1506, y entonces el Papa lo envió a enfrentar al protestantismo que se carcomía a todo el Sacro Imperio Romano Germánico y a la amenaza turca que se cernía sobre ese botín. Ahí fue cuando se puso al frente de los ejércitos cristianos, venció al enemigo y con su sabiduría logró conjurar las rencillas que existían entre los reyes de la región. No obstante esa febril actividad, tuvo tiempo para escribir 15 volúmenes en los que comenta todos los libros de la Biblia, tratados sobre la Virgen, sobre la Santísima Trinidad, sobre el pecado original, sobre los ángeles, sobre la iglesia esposa y madre, y además 800 sabios sermones dejó ahí de legado. Debido a su precaria salud y al deseo de dedicarse a la oración, San Lorenzo de Brindis se retiró al convento de Caserta, pero fue requerido para mediar en un conflicto entre los napolitanos y el rey Felipe III de España, y la muerte lo sorprendió camino a Lisboa el 22 de julio de 1619, día en el que cumplía 60 años. Fue canonizado por el Papa León XIII en 1881 y declarado doctor de la Iglesia por el Papa Juan XXIII en 1959. Por eso, hoy, 21 de julio, día de su festividad, pidámosle a San Lorenzo de Brindis que nos asista en el diario campo de batalla para ganar la salvación. Convirtámonos en un héroe de la alimentación como Peter Rabbit.
Peter Rabbit and his friends have always taken care of the environment. Should this be in paper or plastic? Now, Peter Rabbit is supporting the United Nations by being a food hero. Anyone hungry? As a food hero, he's doing his part to take care of our only planet, and he needs your help. Come on. Here's what you can do. Eat more fruits and vegetables. Wait, you don't have to try to eat me anymore. You're welcome to all of this. Fantastic. If you can, buy local and seasonal food. There's a magical place with the ripest radishes, the sweetest corn. It's called the Farmer's Market. Grow food at home. What can I get you? We have apples, tomatoes, and waste less food. You too can be a food hero like Peter Rabbit. Yes! Tell me everything. Learn how to act now. Wake up, kids! We have a job to do! Let's go. Find out more at un.org/act now. Y ahora nos unimos al Papa Francisco en su intención por el mes de julio, que es sobre la amistad social. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Están en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Puedes sintonizarnos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.